Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por Woodcocks, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcocks.us. The Actor Academy. Síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios. Síguelo en @Eduardo Stanbury. Hola, bienvenidos a Sonríe Si Se Puede, este podcast que yo creo que ya ha cumplido su misión, traerles los invitados más destacados en sus áreas para que ustedes tengan herramientas para aplicar en su vida. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas que yo creo que es más importante para organizar nuestra vida, para generar prosperidad, paz mental, muchas cosas, y es la organización de las finanzas. Para eso tengo un invitado que se ha dedicado de lleno a enseñar a las personas a tener una educación financiera correcta y aplicarlo en sus vidas y en sus negocios. Él es Morris Dieck. Morris, bienvenido a Sonríe Si Se Puede. Y obviamente lo primero que todas las personas queremos saber es cómo organizar las finanzas y cómo entrar en ese mundo al que muchas personas le tienen un poquito de miedo, pues porque no se quieren encontrar con esos malos hábitos, digamos, que de pronto están haciendo consecuencias que todo el mundo sabe que puede tener, pero que nadie toma la decisión de tenerlas. Se me hace excelente pregunta, Isa, y creo que me gustaría empezar diciendo a la gente que si bien puede ser un poco rasposo o un poco, creemos, hay veces que hasta complejo hablar de dinero, me atrevo a decir que es mucho más complejo el no meterse a analizar bien cuál es nuestro estado financiero e interesarnos por tomar buenas decisiones con nuestro dinero. Las cifras en Estados Unidos del estrés financiero, la cantidad de gente, estás hablando de 3 de cada 4 personas, o sea, en general el estrés financiero y ahora derivado con la pandemia, eso es algo que está presente en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Tomando mejores decisiones de dinero. Y eso es, primero que nada, quiero felicitar a la gente porque ya se interesó, ya dieron el primer paso a poner en orden sus finanzas. Y en torno a la primera pregunta que me haces, ¿cuál es el primer paso? Tenemos que identificar en dónde estamos parados. Es imposible poder mejorar cualquier aspecto de nuestra vida o inclusive nuestro negocio si no medimos nuestro estado actual. Una frase que me encanta: no se puede mejorar lo que no se mide. Tú mides tus finanzas para poderlas mejorar. Un estado actual, ¿a qué me refiero? ¿Cómo estamos con deudas? ¿Cómo está nuestro presupuesto, ingresos, gastos, nuestra utilidad personal? ¿Cómo están nuestras inversiones? Si es que tenemos algún crédito? Tener toda esta información aterrizada es el paso número 1 para poner en orden nuestras finanzas y tomar mejores decisiones. A mí me llama la atención saber por qué comienzas tú en este mundo de la educación financiera. ¿Por qué te apasiona tanto esto? Ahí te va. Yo empecé mi carrera profesional como consultor de negocios. Para los que no sepan, el consultor de negocios es como el doctor, el médico de las empresas. Llegan contigo los empresarios y te recetan su problema y tú buscas solucionarlo. Y siendo consultor me doy cuenta que las finanzas son la sangre de los negocios. Tú puedes tomar cualquier decisión dentro de tu negocio, de una decisión de crecer hacia una nueva región, poner nuevas sucursales, querer tener mayor utilidad, lo que sea,
todas estas decisiones tienen un componente financiero importante. No puedes, básicamente no puedes tomar buenas decisiones en tu negocio si no sabes de números, una correcta planeación financiera, un presupuesto, un flujo de efectivo, calcular el retorno a la inversión de la decisión que estás tomando. Me di cuenta que las finanzas son la sangre de los negocios, y así como son la sangre de los negocios, también son la sangre de nuestro proyecto de vida, de las decisiones y nuestra meta, de las metas que decimos en la vida. Le invito a la gente a que piense cuáles son sus metas u objetivos. Todas tienen un componente financiero. Retirarse, tener libertad financiera, viajar, comprarse un auto, comprar una casa, todas estas decisiones tienen un componente financiero. Y en parte me enojó en ese entonces. ¿Cómo puede ser que nadie me haya explicado? ¿Cómo puede ser que nadie nos haya enseñado a lo largo de más de 15 años de educación formal? Tenía que hacer un cambio. Y justamente eso me llevó a iniciar este movimiento. ¿Cuál es el error más frecuente que encontraste en ese momento en las empresas? Creo que, bueno, un gran porcentaje de las empresas en México, en Estados Unidos y en el mundo, me atrevo a decir, son pequeñas y medianas empresas, ¿no? No son grandes corporativos, no son las principales empresas que vemos en los anaqueles, no son esas empresas. Son empresas de 50, 100, pone tú que hasta 500 empleados, ¿no? Empresas medianas. Y el problema de estas empresas es una mala institucionalización, que quiere decir que hay muchos temas dentro de la empresa que no son muy formales, que los procesos, que los departamentos, la estructura organizacional, la estrategia, el gobierno corporativo, etcétera, una gran cantidad de cosas. Y dentro de todas estas cosas que le hacen falta a las empresas, les hace falta un rigor financiero. ¿Qué quiere decir? Para empezar, error típico: los empresarios tienen mezcladas sus finanzas personales con las de su negocio. Ese es un error, pero fundamental. No te permite a ti ver la información financiera real de tu negocio. Y si no ves la información, imagínate cómo vas a tomar decisiones si no tienes una información pulcra. No le dan seguimiento a un flujo efectivo, ni siquiera saben calcular el flujo de efectivo, que esa es la principal causa de mortandad en las pequeñas y medianas empresas. El control del flujo de efectivo, porque nuestros clientes nos quieren pagar nuestros clientes nos pagan a 90 días y nuestros proveedores tenemos que pagar nómina cada 15, ¿no? Entonces, todos estos, me atrevo a decir que esos principalmente dos son los principales errores financieros de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se solucionan estos errores? Paso 3 número pasos básicos. O sea, obviamente de aquí no vamos a solucionarle el problema financiero a ninguna empresa, pero si un empresario nos está oyendo en este momento, 3 pasos para que él comience a organizarse y a organizar su negocio de una pequeña o una mediana empresa. Que lean mi libro que voy a lanzar el próximo año. Se crean. No, a ver, pasos fundamentales. A ver, el paso 0, estar escuchando este podcast. Ya con esto, ya estoy seguramente que la gente se está empapando un poco más de todo el ámbito financiero dentro de los negocios. Pero, a ver, paso número 1, estados financieros básicos, ¿verdad? Entenderlos. ¿Qué son los estados financieros? En Estados Unidos se le llama el primero P&L, Profit and Loss Statement o Income Statement, Cash Flow Statement, que es el estado de flujo efectivo, y la Balance Sheet, ¿no? Que es la balanza general. Estas 3 estados financieros son diferentes perspectivas, nos dicen cosas diferentes de nuestro negocio. Uno nos dice qué tan rentable es nuestro negocio, de cada dólar que vendemos, con cuánto nos quedamos al final, eso nos dice el primero. El segundo nos dice entradas y salidas, cash flow, nos dice si vamos a tener liquidez para pagar deudas a nuestros proveedores, etcétera. Y el tercero, el balance, nos dice assets, qué activos tenemos, si los debemos, si tenemos pasivos o si tenemos capital, ¿no? Que es lo que vale nuestro negocio. Entonces, el entender los estados financieros básicos nos va a dar a nosotros la información más importante dentro de nuestro negocio. Vienen en los siguientes pasos otros indicadores que me gustaría compartir a la gente, como es el punto de equilibrio. Oye, ¿cuánto tengo que vender para salir tablas en mi negocio, por ejemplo? Y número 3, tener un correcto entendimiento del factor más importante en un negocio, que son las ventas.
¿no? También hay mucho rigor financiero. ¿A cuánto estoy vendiendo? Si estoy vendiendo de forma correcta. Los costos que tengo, sobre todo la utilidad bruta o el gross profit dentro de mi negocio. No sé si le estoy hablando en chino a mucha gente, No, pero si le yo estoy creo, hablando en chino. pero yo creo que todos los empresarios entienden eso y que muchas veces no accedes a esa información o te lo hace tu contador o lo que sea, pero tú no estás pendiente de eso y obviamente eso genera unas consecuencias que, como tú dijiste, fueron las más importantes a la hora de ser consultor empresarial. Ahora bien, vamos a pasar al ámbito individual, personal, una persona que no tiene un negocio, que es empleado, no importa, o trabaja para cualquier cosa. ¿Cómo comenzar a estructurar una vida financiera saludable? Muchas personas dicen, a mí el sueldo solo me alcanza a ras, yo no tengo cómo hacer nada, yo no puedo hacer nada, yo no puedo planificar nada. Vamos a hablar de este caso. Excelente. Hablando específicamente de la persona, el primer paso para estructurar nuestra vida financiera, y estoy seguro que si alguien nunca lo ha hecho en su vida, le voy a cambiar la vida en 10 segundos, que es haga un simple y sencillo presupuesto anual de nuestras finanzas. Anual. No me lo saquen mensual. Anual. ¿Qué significa un presupuesto anual? Es una plantilla, la pueden hacer en Excel, la pueden hacer ahorita en una servilleta, que es simple y sencillamente cuánto vamos a estar ingresando cada quincena, cada semana, cada mes, a lo largo de los 12 meses. Puede ser ingreso fijo, si ganamos un sueldo, puede ser ingreso variable, si ganamos comisiones, si ganamos bonos, etcétera, si en nuestro negocio ganamos utilidades. ¿Cómo se ve esto a lo largo de todo el año? Ya que tenemos nuestro ingreso, ahora sí pasas a los gastos. ¿En qué se me está yendo mi dinero? Y le hago un ejercicio aquí a la gente, muy, pero muy interesante. Quiero que haga el ejercicio del año pasado. Saque cuánto ganó el año pasado, de forma anual. Saque el número, 100, 1 millón, 10 millones. Saque el número, no me importa. Y ahora que ya sacó el número, pregúntese, un año después, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Lo ahorró? ¿Lo invirtió? ¿O todo, absolutamente todo, se le fue en gastos? Ese es un ejercicio tan sencillo, pero nos ayuda a aterrizar y decir, no puede ser, ¿cómo puede ser que ese en realidad fue el monto que gané el año pasado? Y ahorita le aseguro a la gente que ni se va a acordar en qué se le fue. No nos acordamos en qué se nos fue. Entonces, que ese ejercicio nos ayude a hacer esta proyección anual. Y le quiero decir a la gente también que vivimos en el mundo del crédito y que si no te alcanza el dinero mes a mes, hay que hacer, entendamos la fórmula de la riqueza, que es simplemente ingresos menos gastos, ¿verdad? No hay de otra, no hay fórmulas mágicas. ¿Quieres que te quede más al final del mes o tienes que aumentar tus ingresos o tienes que reducir tus gastos? Analiza bien tus gastos. ¿Estás sobreendeudado? No debería la gente estar más endeudada del 30% de lo que gana. Su ingreso mensual, no más del 30%. Y luego la gente se pregunta por qué no le alcanza el dinero. Pues es que estás pagando 5, 6, 10 cosas ahí a meses, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado. Yo haría ese ejercicio. Háblame de dos casos de éxito, uno empresarial y uno personal que hayas logrado a través de lo que tú haces, de tus asesorías, de tus clases, de todo lo que tú das a través de tu plataforma. Mira, el primero, el caso empresarial, bueno, es que es bien interesante porque lo que me toca hacer a mí, te podrás imaginar que tiene impacto en la empresa, ¿verdad? Pero si tiene impacto en la empresa, tiene un impacto muy bonito en las finanzas personales de los empresarios, no solo de los empresarios, sino de empleados, de los colaboradores, de todos. De hecho, te revelo que esa fue la razón por la que yo decidí entrar en este camino profesional. Porque yo decía, el desarrollo económico nos va a traer beneficios a todos y así se debe de buscar siempre, ¿no? Entonces, un caso de éxito muy bonito es una asesoría personalizada, que de hecho esas ya no doy tantas, ya no doy asesorías personalizadas, pero esta la di muy al principio de mi carrera. Era una empresa transportista y era una familia que estaba pasando de primera a segunda generación en un proceso de sucesión empresarial, como te podrás imaginar que hay muchísimos allá afuera.
Y justamente el dueño del negocio quería educar a sus hijos en temas financieros para que ellos pudieran pasar a participar en el Board of Directors, ¿verdad? En el Consejo de Administración. Y fue un proceso muy bonito, fueron 6 sesiones en donde los capacité en justo lo que estamos platicando ahorita, lectura de estados financieros básicos, un poco de teoría de empresa, gobierno corporativo, etcétera. Y justamente un año después fue muy bonito porque me volvió a contactar esta persona para otro tema muy puntual, pero habían hecho un proceso de sucesión exitoso que déjame te digo, es uno de los retos más grandes que enfrenta la empresa familiar, el proceso de sucesión. Creo que el dato está por ahí del 12% solamente de las empresas familiares logran pasar de la primera a la segunda generación. Oye, si es la mayoría de las empresas familiares, imagínate si nada más el 12% logra pasar de una generación a otra, es fuertísimo. Y tú me preguntarás, Moris, ¿por qué es esto? Principalmente porque, porque la mayoría no hace el proceso que yo seguí con esta familia, ¿no? Entonces, fue un caso muy bonito, ya habían tomado no solamente el Board of Directors, también algunos hermanos tenían posiciones directivas. Entonces fue muy bonito haber sido parte de justamente de este éxito. Y ahora hablando de la parte personal, en general hay varios ejemplos muy bonitos, desde gente, no sé, el mes pasado me tocó platicar con una persona que pues desgraciadamente su relación de pareja había llegado a un fin, tenían ciertas responsabilidades de hijos, entonces era un poco complicado y el hecho de ayudarla a activarse, esta era una mujer, ayudarla a activarse económicamente, poner en orden sus finanzas, eliminar unas deudas que tenía, logró su ahorro de emergencia y hasta empezó a generar una primera inversión con una propiedad. El simple hecho de puesta en marcha financiero, llamémoslo así, pues fue muy gratificante para mí, especialmente por el momento tan complejo que estaba viviendo esta señora, ¿no? Entonces, Y el... ese, y ese es un tema súper importante, las mujeres, porque muchas veces dependemos económicamente de nuestros maridos, decidimos, digamos que criar a nuestros hijos, estar en la casa, y cuando ocurren estos tsunamis, muchas veces no sabes ni cómo te vas a sostener, ni cómo te vas a organizar, ni nada, ¿no? Y creo que es muy valioso para las mujeres que de pronto no trabajan o no tienen un ingreso fijo, organizarse y aprender, porque uno nunca sabe, muerte, divorcio, lo que pase, tiene uno que tener, digamos que la capacidad de solventarse y si tienes niños chiquitos, de solventar a sus hijos. Entonces yo sí creo que es muy valioso. Ahora bien, cuando vamos yo sé que esta pregunta no va a ser fácil de responder, pero sí debe haber en la balanza un lado más desjuiciado que otro. ¿Quiénes son más desjuiciados, las mujeres o los hombres, Morris? ¿Quiénes son más qué, perdón? Desjuiciados, o sea, ¿quiénes son menos cuidadosos con sus finanzas? Isa, es... Debe haber un pedacito de la balanza que se va un poquito más para este lado. Yo sé que puede ser 50 y 50, pero debe haber un pedacito que se va más para abajo. Mira, te voy a dar un dato bien interesante. Te voy a dar un dato bien interesante. Te pregunto yo a ti, ¿qué género, sumando toda mi audiencia, redes sociales, podcast, ¿qué porcentaje crees que tengo más seguidores? ¿Hombres Mujeres, o mujeres? mujeres. Yo creo que ¿Por mujeres. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres somos metódicas y organizadas muchas veces. Los hombres a veces no son tan metódicos y tan organizados. Así lo veo yo. Ese es mi punto de vista. La respuesta es correcta. Son más mujeres las que me siguen. Y mira, en el tema del gasto, ¿no? O sea, ¿quién es más juicioso? A ver, híjole, es que si digo, me van a tupir uno de los dos. Pero lo que tú dijiste es cierto. A mí me ha tocado ver mujeres empoderadas, súper administradas, metódicas, súper interesadas en el tema financiero. Entonces,
se me haría muy difícil poder hacer un juicio de Claro, a valor. las mujeres, y eso sí lo voy a decir yo, no lo incluyan a él, por favor, pero a las mujeres nos gusta gastar, a nosotras nos gusta comprarnos ropa, a nosotros nos gusta tener la última cartera, el último reloj. O sea, es algo que viene en nosotras. Punto. O Isa, sea, te no, voy a decir algo. Te voy a decir algo que esto sí es estadístico. La mujer tiende a utilizar sus finanzas como forma de protección, a diferencia del hombre, que el hombre es un poco más arriesgado. Si tú al hombre le hablas de inversiones, el hombre va a buscar máximos rendimientos, va a buscar emprender, va a buscar arriesgar su dinero. Estoy hablando de una generalidad, ¿ok? No, tampoco. Mientras que la mujer, estadísticamente hablando, prefiere más la protección, la seguridad. Y sabemos que en las finanzas, la seguridad no necesariamente significa ganar mucho, ¿no? Acuérdense el balance de riesgo-rendimiento. Eso sí te lo pudiera decir. ¿Por qué es esto, Maurice? Puede haber muchas razones. Puede ser porque la mujer, pues, es más, eh, pues, es más, digamos, tiene más el sentido como familiar, de protección, el hombre, y esto puede ser inclusive tema de evolución, ¿verdad? Evolutivo. totalmente genético. O sea, Claro. nosotras no teníamos las cosas seguras. O sea, es un tema completamente genético que está en nuestro ADN. Y obviamente nosotras buscamos protegernos y proteger a nuestra familia, a nuestros hijos. Los hombres son más, ¿me entiendes? El hombre que todo lo puede, que es proveedor. Entonces no hay tanta ese miedo a quedarse pues sin nada. Ahora, hay muchos casos de éxito, Morris, porque los sigo mucho. Amazon, Apple. Vamos a hablar grandes. Que ellos arriesgaron fuera de números, fuera de finanzas y fuera de que nadie les creyera. ¿Cómo manejar estas mentes, verdad? Porque mucha gente tiene esa mente, ¿no? Emprendedora, empresaria que le da y le da, así como dicen, digamos que coloquialmente, el Excel no le dé. O sea, van por eso. O sea, Amazon es un caso como ellos. No tenía dinero, endeudado, no importa, y lo hizo y lo logró. Apple igual. O sea, ¿cómo manejarse cuando tienes esta mente creativa que así los números no te den, tú vas para adelante? Ya, esa es una excelente pregunta y yo también me gustaría como dar un mensaje en ese sentido, porque somos muy buenos como para ver estos grandes casos de éxito, pero no vemos todos los otros grandes fracasos. ¿Por qué? Porque igual y muchos no llevaron una buena administración o porque pues no era, o sea, a ver, a Jeff Bezos le jaló el tiro, ¿verdad? Pero a cuántos no. Entonces, esto lo digo porque luego la gente me dice, no, Maurice, pues Jeff Bezos no fue administrado, ¿verdad? Y fue más arriesgado. Entonces ya me di cuenta que lo que tú dices, pues no importa para tener un gran emprendimiento. Yo le decía, mucho cuidado, mucho cuidado. Jeff Bezos tuvo éxito, pero ¿cuántos millones no? Y vamos a ver si estás en la estadística. Y esto sí tiene que ver, Isaac, mucho con el perfil de la gente, el perfil financiero de la gente. Va a haber gente más adversa al riesgo, ¿no? Y va a haber gente que le va a encantar el riesgo, y inclusive eso le va a traer y va a decir, Dios proveerá, y si ahorita no tengo dinero, mañana le hago para conseguir. Y me gustaría decirle a la gente que primero que nada se busquen conocer a ellos y cómo es su perspectiva por el dinero. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo soy todo lo contrario. Yo necesito tener bien aterrizados los números porque si no me genera un estrés financiero, pero así soy yo y busco hacer las cosas y llevar la mejor administración y tomar las mejores decisiones con base a cómo soy yo. No, es importante que busque maximizar la forma de mi personalidad financiera y no busque tampoco copiar las de los demás. Ahora, tu pregunta, ¿cómo le hago en caso de que soy aventado, que soy arriesgado? Y que a mí el Excel no se me da tanto y yo soy más creativo y no como algunas de estas mentes que platicabas. Mi recomendación es que nada
grande en este mundo se consigue solos. Mi recomendación es que siempre busquemos asociarnos, juntarnos, contratar a gente que nos complemente en las cosas en las que sabemos que nosotros no somos buenos. Te aseguro que Jeff Bezos era súper arriesgado, pero al lado de él tenía una persona súper cuadrada, súper administrada. Lo vemos en el caso de Steve Jobs y Wozniak, y lo vemos en muchos otros casos. Si quieres tener un negocio exitoso, te tienes que llenar de la gente capaz, inclusive mejor que nosotros. Entonces, busca para qué tú eres bueno y júntate con la gente que es buena en las cosas en las que tú no eres. Creo que eso es muy inteligente. Soy de creer que cuando uno no arriesga las cosas, pues es muy difícil también, porque no siempre los números van a dar. Y cuando tienes un emprendimiento, te toca creer en ti y en tu emprendimiento. También siento que hay personas que para mí es una habilidad, no sé si estoy equivocada, que tienen mayor facilidad de generar dinero. Hay personas que se les da muy fácil. Hay personas que no se les da tan fácil. Y Este es creo un que, punto. ajá, Sí, perdón, cuéntame. perdón, perdón. No, lo que digo es que al yo tener la conciencia y ahí conecto con lo que tú estás diciendo, cuando yo soy una persona que sé que fácilmente genero dinero, que fácilmente tengo ese flujo de caja, por decirlo de alguna manera, de pronto puedo ser un poco más arriesgado que aquel que de pronto no es tan práctico a la hora de generar dinero. Esa es mi forma de ver las cosas. Ahora, tú me ibas a comentar algo al respecto. Sí, justo. O sea, creo que muchos de nosotros tenemos diferentes habilidades que son más atractivas allá afuera en el mercado. No sé, te veo yo que tú eres una persona súper extrovertida, que te has de llevar muy bien con todos y eso claramente pues te ayuda mucho a generar negocio, independientemente de qué, como dices, pero tú eres buena generando negocio y eso es muy bueno. Sin embargo, me gustaría también puntualizar en lo que dices, oye, si no arriesgo, no gano. Y cualquiera se preguntará, bueno, Maurice, ¿y tú cómo lo hiciste para arriesgar? Si ya dijiste que eres una persona muy metódica y muy cuadrada. Existe algo que se llaman riesgos calculados, ¿verdad? Riesgos calculados, que yo conozco mucha gente que le encanta tomar riesgos y le vale lo demás. Yo, si tú me preguntas, Maurice, ¿tú tomas riesgos? Sí, yo sí tomo riesgos. Tomo riesgos calculados. ¿Y qué significa un riesgo calculado? Es un riesgo que tú tienes muy bien medido qué es lo que puede salir mal, ¿verdad? Con el riesgo. Y aun y cuando ya identificaste todo lo que pueda salir mal, ejemplos, que no vendas como esperas, que te quedes sin dinero, que tu idea no valga queso, lo que tú quieras, aun y cuando ya evalué los riesgos posibles, las consecuencias posibles, ya me protegí para ello. Y para eso tengo un ahorrito de emergencia y para eso tengo un sano nivel de endeudamiento y para eso tengo seguros financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Son diferentes formas en que yo tomo riesgos calculados. Entonces, no se trata de no tomar riesgos. Todo en la vida es un riesgo. Salir de la casa es un riesgo, igual te atropella. Lo importante es que sepamos tomar riesgos en el nivel de cálculo que nosotros estamos a gusto. Yo creo que concluyendo esta, digamos que pregunta que es para muchos hoy en día hasta objetivo de charlas y de conferencias y de todo, es conocerte y si sabes que eres arriesgado, mira, vete con una persona como Morris que de pronto te mide un poco y te dice, ok, toma ese riesgo, pero bájale el volumen a ese riesgo un poquito, yo te voy a proteger por este lado para que si te sale mal no termines tan en el piso, ¿no? Entonces, yo creo que es ese complemento, lo que tú dices. Y eso a mí, yo les digo como empresaria, me ha funcionado muchísimo. En lo que uno no es tan bueno, busque las personas que son buenas. En lo que uno es desmedido, busque la persona que se mide. Ese consejo, Morris, yo creo que es muy valioso, porque a veces pensamos que solo lo logramos y no, es muy difícil lograrlo solo. Cada quien tiene unas habilidades completamente diferentes. Yo creo que este episodio muchas personas van a tomar lápiz y papel y lo van a aplicar porque es algo que es muy importante, que hay que enfrentar, que el que no lo ha querido enfrentar, que lo haga inmediatamente, porque sí se puede tener una vida tranquila, porque sí se puede tener una vida financiera eh,
una vida financiera saludable y sí se puede lograr llegar a lo que quieres a pesar de que tú veas que los números son muy apretados. Entonces, yo sí siento que cuando se toma la mano de una persona como Morris, se logran cosas espectaculares. Morris, para terminar, me dices que vas a publicar un libro. ¿De qué se trata este libro? Obviamente es de finanzas, pero cuál es tu meta con este libro? Sí, es el cuarto libro, lo voy a publicar a principios del próximo año. Es justamente el libro de finanzas para emprendedores. O sea, tú me preguntabas cuál es de las cosas que más le duele al emprendedor, y me atrevo a decir que también al empresario, es no conocer los números de su negocio y sobre todo no saber tomar decisiones bien fundamentadas dentro de su negocio. Entonces, básicamente este libro va a tener los principales fundamentos financieros del negocio, estados financieros, proyecciones, indicadores, y todo va a estar explicado con un ejemplo, ¿no? Voy a utilizar una empresa de ejemplo y voy a recorrer todo el proceso de un análisis financiero de una empresa para que la gente lo pueda ir aterrizando a su realidad, no importa qué negocio tenga. Sale a principios del próximo año. Bueno, esténse pendientes ahí. Estoy segura que muchísima gente está esperando para tener eso y sobre todo hacerlo eh, asequible a todo el mundo. O sea, que todo el mundo pueda entender ese lenguaje, que a veces el lenguaje financiero no lo entiende todo el mundo y es muy importante como acceder a esa información sin tener un preconocimiento de eso. Exacto. Muchas gracias por haber estado aquí en este episodio de Sonríe, sí se puede. Muchísimas gracias, Isa. Le mando un fuerte abrazo a todo el público de Sonríe, sí se puede. Venga, con todo. Y sí se puede tener unas finanzas saludables. Gracias, Morris, y espero tenerte muy pronto de nuevo aquí en otro episodio más. Muchas gracias.